Ok, muy bien, pigues, ahora sí. Vamos a ver, cabrón. La operación policial más controversial de la historia. Lo que estás viendo en pantalla es el inicio del arresto policial que cambió el mundo en 2020. ¡Hola, Hackerman! Y es que es difícil de creer que un billete falso de $20 fue el desencadenante de una serie de disturbios en los que se quemaron y vandalizaron ciudades enteras en señal de protesta. Pero lo más curioso es que años después, lo que comenzó como un símbolo de indignación mundial, ahora es material de memes en internet. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente se salió a Respiren hondo, muchachos. las calles para pedir justicia por un mártir, el cual de haber tenido otro color de piel, habría tenido otro desenlace? ¿O realmente todo fue parte de una agenda política y una mentira por parte de los medios que no quisieron mostrar la verdad para sacar provecho de la situación? Oh my god, esto continúa hecho con la intención de informar sobre un hecho de la vida real. No se recomienda recrearlo visto a continuación. En este video vamos a adentrarnos en el caso más Bad Bunny. polémico de los últimos tiempos, el caso George Floyd. Y es que ni siquiera quise poner su nombre en el título porque sé que esta historia es fuertemente censurada, pero ¿quién dijo miedo? Así que empecemos de una vez. George Perry Floyd Jr. nació en octubre de 1973 en Carolina del Norte, siendo el último hijo de un matrimonio que no duraría mucho, pues sus padres se divorciaron cuando él apenas tenía unos meses de vida. Luego su madre conoció a otro hombre de Houston y tuvo 2 hijos más, mientras que su padre hizo la clásica jugada de desaparecerse del mapa. Cuando George tenía aproximadamente 3 años, su madre decidió mudarse junto a su nueva pareja e hijos a Houston, Texas, estableciéndose en el complejo de viviendas públicas conocido como The Bricks, un vecindario históricamente afroamericano marcado por la pobreza, la inseguridad y la falta Los de memes me han oportunidades. quemado, no puedo verlo igual. Miren, pero la neta sí, o sea, yo estoy igual. Cada que veo, pues, la foto del señor, güey, lo que ustedes... ¡Porque ustedes lo hicieron! Le hicieron a mi cerebro. Creo que ya no puede revertirse. Su situación era tal que George destaca que para llenarse el estómago comía pan con plátano y mayonesa, un platillo directamente trasladado de la Gran Depresión. A pesar de las adversidades en su adolescencia, George destacó en deportes para sobre la plaga de la ira, yo me podré cambiar el nombre y me pondré George. Oh my salir y God. buscar una vida mejor, pues la Dios, vida de sus Hackerman. amigos en el barrio Te no era volviste para menos nada Norby, buena, ya agradecenos, que muchos de bueno. ellos Ok, a les temprana agradezco. edad perdieron la vida por sobredosis o por armas de fuego. Sin Ay, embargo, gracias a lo corpulento que era y su estatura de 1,98, George llegó a ser cocapitán del equipo de baloncesto Míralo. de la secundaria y además jugó como ala cerrada en el equipo de fútbol americano. Y gracias a su desempeño en el campeonato estatal de Texas, tras graduarse, George obtuvo una beca deportiva para asistir al South Florida Community College, donde jugó baloncesto durante 2 años más. Su futuro era prometedor, y dato curioso, en ese tiempo conoció a su gemelo Stephen Jackson, y digo gemelo porque eran tan parecidos que incluso los confundían. No obstante, Stephen pasaría a convertirse en una estrella de la NBA, a diferencia de George, a quien las oportunidades se le presentaron Puras de una manera gringonadas, distinta. la neta. Todos en su círculo estaban atentos al brillante futuro que le esperaba a George. Él Didi Jack. estaba seguro que iba a ser deportista o juez de la Así como yo pensaba que yo iba a ser así como paleontóloga, forense, y terminé siendo strummer. Corte Suprema. Todos los Pero seres todo se eso se parecen. vino a Miren, yo creo que no. Yo creo que no todos los N se parecen, la verdad. Pero también, por ejemplo, los N pueden pensar lo mismo de nosotros. Así como cuando vemos a muchachitas. Lo siento, señora Jackson. No, así como cuando vemos a muchachitas rusas, pues la neta todas se parecen, podríamos decir eso, ¿no? Pero, papito, si nos vamos a San Pedro un viernes en la noche, todas son iguales. Si nos vamos a Cancún, al Cocobongo, todos son iguales. Si nos vamos a Sinaloa, todos son iguales. Puro buchón.
Así que yo creo que todas, o sea, y todas y todos en todos como que los lugares, sí nos vemos como muy, muy parecidos, la neta. Y en los asiáticos también, la neta, sí todos se parecen. ¿Saben? O sea, en el centro puro Fede Lobo, sí, ¿saben? Por eso a Podáfrica, yo siento que en regiones como que sí hay cierto tipo como de... un fenotipo, pues. Yo siento, la neta. Abajo, a mediados de Los asiáticos, 1996. los que se parecen al Fede Lobo, sí, es lo que les digo. O sea, como que en todos lados del mundo hay como... ¡los chirigüillos nos parecemos! En todos lados hay como fenotipos. ¿Todos se parecen a ti, Santa Catarina? No. Yo debo de tener un tipo de fenotipo. O sea, yo siento que todos tenemos personas a las que nos parecemos, ¿saben? Pero siempre es como... te pareces a tal famoso, te pareces a tal, y así, ¿saben? O sea, no sé. 7, cuando se vio obligado a abandonar la universidad debido a que no pudo We gotta celebrate our differences. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. We got to celebrate our differences. Booga boo bagoo, booga booga boo. We got to celebrate our differences. Nacho Taco, Chimichanga. Acá en Yucatán, puro enano y morenito. Me siento de la realeza. cumplir los requisitos académicos de la institución, ocasionando que ya no fuera elegible para beneficiarse como deportista becado. Las esperanzas de escapar de la pobreza y ofrecerle un futuro mejor a su madre, cuya salud comenzaba a deteriorarse, se desvaneció por completo. Y ahora George debía regresar a Houston a empezar de nuevo con las manos vacías. En medio de su desesperación, George encontró un refugio en la música. Fue en esta etapa que adoptó el seudónimo de Big Floyd y empezó a producir música, aunque lamentablemente esta no tuvo éxito comercial. Y no solo eso, sino que el volver al ambiente de trapicheo y delincuencia lo llevó a rodearse de amistades viejas que, lejos de ayudarlo, terminaron por sacar su peor versión, metiéndolo en el mundo criminal. Y aunque él mismo no se veía como un chico malo, lo cierto es que ya estaba metido en el juego. A principios de los 2000, George enfrentó múltiples arrestos y encarcelamientos, principalmente por delitos no violentos relacionados con sustancias ilícitas, y al no poder costear un abogado, aceptó acuerdos de culpabilidad en cada ocasión, cumpliendo varias penas de prisión por varios meses. Tras manchar su historial como persona de bien, George rápidamente descubrió que sus opciones para un trabajo legítimo desaparecían en su mayoría, y pronto pasó de traficar sustancias a consumirlas. Y en una de sus detenciones en 2002, les dijo a los oficiales durante el arresto que sufría de un problema de abuso de sustancias y depresión. A pesar de esto, fue enviado a prisión durante 8 meses sin recibir tratamiento. No obstante, lo que ocasionó que mucha gente no tuviera ni una pizca de empatía por George, y lo que ocasionó su estancia más seria en prisión. ¿Bigotazo? ¿También me sale bigote? No mames, tengo bigote, soy muy mal hablada. Brincas muros con esos bracitos, mira. Mira nomás. Ocurrió tras declararse culpable de participar en un robo a mano armada junto a otros hombres en 2007, con quienes invadieron la casa de Araceli Hernández, una joven madre que se encontraba cuidando a su hijo. En su declaración, la mujer no estaba segura si era George quien la había amenazado, pero uno de sus hijos, de apenas 7 años, reconoció a George como el hombre que le había apuntado con un arma a su madre. Tras ser detenido, George aseguró a su familia y amigos que él no era culpable, pero prefirió rendirse convencido de que no tendría un juicio justo, y ante la perspectiva de una sentencia de 40 años de prisión si era condenado, aceptó un acuerdo de culpabilidad que lo envió a prisión por 5 años, donde desarrolló un trastorno de ansiedad, y al salir de prisión, George se propuso a enderezar su vida y dar lo mejor de sí mismo para su familia. Es por ello que en el año 2014 se trasladó a Minneapolis con la esperanza de reconstruir su vida y encontrar nuevas oportunidades laborales. Al llegar, completó un programa de rehabilitación dirigido para personas de la comunidad negra con una duración de 90 días, lo que reflejaba su intención de iniciar un nuevo capítulo. En este lugar, George conoció a Eric Corley, otro afroamericano
Salvaron su culo negro, hermano. Con una historia de vida tan parecida a la suya que desde el primer momento se entendieron como si fueran hermanos. Desde ese entonces decidieron alquilar un pequeño apartamento en un barrio de clase media mayormente habitado por gente blanca. No era muy grande, apenas cabían sus colchones Leonardo. en la sala de estar, pero para George eso era suficiente, porque ahora por fin podía disfrutar de la paz y la seguridad que tanto había añorado desde joven. Allí, junto a Eric, se cuidaban mutuamente, luchando juntos cada día para mantenerse alejados de las recaídas en los estupefacientes. Muy bien. George poco a poco empezó a ver los frutos de todo su esfuerzo por darle un nuevo rumbo a su vida. A pesar de sus antecedentes Cosas penales, buenas empiezan a logró pasar. conseguir trabajo como guardia de seguridad en un refugio para personas sin hogar y más adelante como guardia en el Conga Latin Bistro, una discoteca latina en el centro de Minneapolis, en donde todos sus compañeros le tenían un aprecio especial por su amabilidad y alegría. George parecía ser una persona nueva. La fuerza de voluntad que tuvo en la juventud había regresado con más fuerza. Él solo pensaba en ser mejor persona y su foco de atención estaba en su novia y sus hijos. Su inspiración era tal que en 2017 grabó un video dirigido a los jóvenes instándolos a abandonar la violencia armada. En este mensaje expresó su preocupación por el aumento de incidentes entre pandillas y tiroteos en zonas de estudio con niños y jóvenes involucrados. Uy, es que este video. Pibes. Cada que veo esto me acuerdo de salvaron mi culo negro, hermano. ¿A qué te ríes, Juan? Recordándoles que todas El sus render, acciones el render. tendrán consecuencias y que no hay nada mejor que vivir El haciendo real el bien. ciencia ficción. Sin embargo, lamentablemente, Pero me da risa la de buena eso. racha de George no duraría para siempre. Un día, como cualquier otro, cuando regresaba de trabajar, George encontró a su querido amigo Eric tendido en la cama, sin pulso y completamente No. rígido. La persona que había estado con él en las buenas y las malas desde que llegó a Minneapolis había fallecido a causa de una sobredosis de opioides. No. Tras este episodio, el Floyd social Ya no veas a la cámara, me incomodas. Oh, ¿te incomoda? y amigable que todos Se cansó de ser buena conocían onda. se aisló. Su dolor era tal que también regresó al consumo de sustancias, Jamaica. y este Agua no hizo más que carbonatada, sabor empeorar en mayo de frambuesa 2018, cuando su madre, quien ya tenía varios años atrás sufriendo los efectos colaterales de un derrame cerebral, falleció, dejando a George No devastado mames. y abandonándose nuevamente en los opioides. El 6 de mayo de 2019, George fue arrestado por la policía mientras conducía un Ay, vehículo perdón, el internet sí anda medio mal ahorita. que no tenía placas. Oh. Durante su detención, el oficial observó un residuo blanco en su boca, y al notar que desobedecía sus órdenes de forma errática, surgieron sospechas de que pudiera haber ingerido alguna sustancia ilícita, por lo que fue esposado, llevado a una comisaría y más tarde trasladado al hospital por una sobredosis, donde reconoció consumir Hay que rezarle a oxicodona Santa a diario. Catarina. Aunque logró A evitar la consecuencias verga. legales serias, George ya se encontraba completamente atrapado por la adicción, y todo indicaba que se había Oye, entregado sí. sin resistencia a sus propios demonios. Para abril de 2020, la famosa pandemia ya había llegado a la ciudad nada. de Minneapolis, y en consecuencia cientos de miles de locales y empresas cerraron sus Ay, la neta sí estuvo bien feo, güey. Sí estuvo bien feo ese tiempo. Así de que estábamos bien preocupados de que no nos enfermáramos. Se me fueron familiares. Yo fui el primer caso de cobicho en Santa Catacha, güey. Tuvimos un chingo de pedos de dinero. Estuvo cabrón. puertas, Hermanos, yo traje el COVID. incluyendo la discoteca en la que trabajaba George, ocasionando que se quedara desempleado. Hermanos, de verdad, yo fui la paciente cero. En serio, yo fui la paciente cero. Por si no fuera Cerraron el suficiente, Hong Kong. este también terminó infectándose en la primera oleada del virus, lo que le provocó problemas de salud que lo dejaron postrado en cama. Aunque aún así, a George ya poco le importaba la vida. Y eso nos lleva a la fatídica Fue el tarde Coringa. en la que todo Se creía ocurrió. el Crane, güey. El 25 de mayo de 2020, un joven de 19 años llamado Christopher Martin estaba atendiendo la caja de Cobb Foods, un mini market bastante concurrido al sur de Minneapolis. El chico ya conocía la
la mayoría de los clientes que pasaban por ahí durante su turno. Pero esa tarde entró alguien que nunca había visto. Un hombre enorme, imposible de ignorar. Tenía la mirada perdida y una postura inestable, como si le costara mantenerse en pie, dando la impresión de estar fuera de sus sentidos. Y este era George, quien había entrado a la tienda solo con la intención de comprar un paquete de cigarrillos con un billete de $20. Cuando George fue a pagar, Christopher notó algo que no cuadraba, así que prefirió comentárselo a su supervisora, quien llegó enseguida y le explicó a George que el billete de $20 era falso. En respuesta, el hombre reaccionó de forma agitada, negándolo una y otra vez, así que igual se llevó los cigarrillos y salió del lugar. Christopher no estaba buena la sopa de murciélago en él. Sí sabe bien. Pensaba quedarse de brazos cruzados, no solo porque le podían descontar ese dinero de su salario, apuntarle a una embarazada, ¿qué? Sino porque incluso corría el riesgo de perder el trabajo, por lo que salió de la tienda para pedirle a George que le devolviera el paquete de cigarrillos, pero este se negó, así que a Christopher no le quedó de otra más que llamar a la policía, dando lugar a uno de los acontecimientos más polémicos de la última década. Este video está hecho con la mera intención de informar y los clips de la cámara... La neta, pibes, yo sí estoy informándome con este video, yo no sabía nada, o sea, yo he sabido, o sea, si acaso sí como que medio cositas que ustedes me han contado, de que pues, o sea, por ejemplo, de que pues fue drogadicto y que estaba drogado y esas cosas, o sea, las supe, por ejemplo, porque eran cosas que ustedes me las contaron, pero de hecho, o sea, yo... Ni idea. La policial los puedes encontrar por ahí muy fácil, así que para evitar la censura no voy a mostrar casi nada de imagen, aunque lo más importante es que escuches y presencies de primera mano cómo fue el arresto. I see your hands. Man. Stay in the car. Let me see your other hand. I'm sorry. Let me see your other hand. Please, Miss Both hands. Do nothing. Put your Tiene 5 años, sí, 20. hands up right now. Let me see your other hand. All right. What I do though? What did we do? Put your hand up there. Put your hand up there. Ay, Christ, keep your fucking a 400 cabrón fui de uno de esos cabrones, lo siento mucho, cabrón. hands on the wheel. I got shot. Keep your hands on the wheel. Yes, sir. I'm sorry, Miss Oliver. Who else is in the car? I got shot. This is my Put friend. your foot back I'm in. sorry, Miss Oliver. Last time I got shot like that, Miss Oliver. Hands on top of your head. Hands on top of your head. Step out of the vehicle and step away from me, all right? Step out and face away. Step out and face away. Okay, Miss Oliver, please don't shoot me. Please, man. I'm not gonna shoot you. Step out and face away. I'm gonna get out of eye, man. Please don't shoot me, man. I'm not shooting you, man. Please, man. I just lost my mom, man. Taking one out. Step out and face away. So sorry. Step out and face away. Please don't shoot me, Miss Oliver. Ahorita va a decir una En la frase camioneta que generacional. conducía Floyd estaba su novia Shawanda Hill y su amigo Morris Hall. Como pudieron ver, el hombre no estaba en sus sentidos, llorando, sin lágrimas y excusándose con el fallecimiento de su madre, a pesar de que ya habían pasado 2 años del hecho. Los oficiales Thomas Lane y Alexander Kung fueron los primeros en entrar a la escena. George decía que en el pasado un policía le había disparado, pero no hay registro de ello. Acorde a la grabación, George desobedeció la indicación de bajarse del vehículo un total de 8 veces. Incluso su acompañante Shawanda Hill le pidió que dejara de resistirse, por eso fue retirado del vehículo a la fuerza. Aún así, a pesar de estar esposado, George pataleaba y se tiraba al suelo. En un momento de calma llegaron a explicarle que estaban allí por la denuncia de un billete falso y que lo sacaron del coche porque no colaboró en ninguna de las 8 advertencias, lo cual había generado una causa para arrestarlo, a lo que George respondió que no salió porque no entendía lo que pasaba, pero aún así la tensión volvió cuando el oficial le pidió ponerse de pie para llevarlo a la patrulla. Una vez arriba, George siguió resistiéndose y esta vez su comportamiento delataba que algo no andaba bien con él. All right, he's good. His gun's whatever. There's nothing wrong. Take a seat. Okay. Grab a seat. Why are you having trouble walking? Because that was my I'll hands. roll the windows down, okay? Please, man. Please don't do that. Take a seat. I'm going in, Mr. Officer. I'm going in. No, you're not. I gotta go in. Take a seat. Grab a seat, man. Mind, y'all don't believe me, Mr. Officer. Take a seat. I'm not that kind of guy.
I'm not that kind of guy, man. Take a seat. Yo, I'm gonna die here. I'm gonna die, man. You need to take a seat right now. And I just had COVID, man. I don't want to go back to that. Take a seat. I'll roll the windows No. down. Hey, listen. Dang, man. Listen. Come over here. I'm gonna pull you Get in. in the car. In the front. Please. No, you're not getting in the front. I'm not the phone. Get in the car. Okay, man. Okay. Oh, man. Hey, man. Please. No, take a seat. I can't choke. I can't breathe. Please. Please. Fine. My wrist, man. My wrist, man, please. I can't take that, man. I can't. Mejor dicho, me hace... Ay, Alberto. Como pueden ver, o mejor dicho, escuchar, la situación no era para nada fácil para los agentes. Un hombre de casi Igual 2 yo, metros Víctor. bajo quién sabe qué sustancias es difícil de reducir. Es por ello que se solicitaron refuerzos y llegaron a la escena los oficiales Tou Tao y Derek Chauvin, quienes observaron cómo Kung intentaba meter a George en el auto y que este, tras sacudirse como pez fuera del agua, consiguió salir del coche por cuenta propia y le suplica ahora a los oficiales que lo dejen acostarse en el suelo para que pueda recobrar el aliento. Pero una vez ahí, lejos de calmarse, George comienza a lanzar patadas sin control, una de las cuales alcanza al oficial Thomas Lane, por lo que al ver que no iba a cooperar, se optó por aplicarle la técnica de restricción máxima. Este método consiste en una serie de pasos empleados para controlar casos de alta agresividad y puede incluir el uso de correas para inmovilizar completamente. No obstante, en este momento sucedió algo que indignó a todo el mundo, y es que gracias a un video externo se pudo ver cómo el oficial Derek Chauvin, para reducir a George, le puso su rodilla con todo Dios, su peso Alberto. en el cuello por 9 minutos y medio. Y bueno, el oficial sí que cumplió su objetivo de frenar a George, solo que su solución terminó desatando el mismísimo infierno. Por la grabación captada por la cámara corporal, hay gente que dice que el oficial Chauvin en realidad tenía su rodilla sobre la espalda alta de George. Pero sea como fuere, luego de pasados esos minutos en los que previamente George estaba aclarando que no podía respirar, a la vez que se le cortaba la voz, de un momento a otro dejó de responder, y a este no lo levantaron del suelo hasta que llegaron los paramédicos, quienes lo subieron a la ambulancia completamente inconsciente, y más tarde en el hospital se confirma su deceso a los 46 años de edad. El médico forense Andrew Baker en su primera autopsia concluyó que la Ese va Marvin, gracias por el follow, güey. ¿Cómo andamos? muerte de George no fue causada por asfixia directa como resultado de los actos de la policía, sino como un paro cardiopulmonar supuestamente atribuido a que Floyd ya padecía de varios problemas de salud, como una enfermedad cardíaca que le había provocado un agrandamiento del corazón y presión arterial alta, además de que en su organismo se encontró una dosis de fentanilo lo suficientemente letal para acabar con la vida de 3 personas, junto con una pequeña cantidad de metanfetaminas, y lo más curioso de todo, en el cuerpo de George no se evidenció ni un solo moretón en el cuello o espalda. Y no vengan a decir en los comentarios que eso era porque era negro, porque ya los conozco, eso no se dice. Se concluyó que el uso de la fuerza policial fue mencionado solo como un factor y no como la causa principal del fallecimiento, declaración que desató fuertes críticas por Claro, como algo que se suma. Pero considerar que raro, minimizaba la responsabilidad de Derek Chauvin y del resto de los Pero oficiales mandando un involucrados. Es así como, tras la presión pública, el médico forense actualizó su informe y también calificó la muerte como un homicidio, aunque siguió sin decir que fue exclusivamente por asfixia mecánica. En cambio, combinó los factores uso de la fuerza, condiciones médicas y sustancias ilícitas. Sin embargo, esto no le importó a los medios, quienes propagaron simplemente que George murió porque lo asfixiaron frente a una cámara. El 1 de junio de 2020, la familia de George presentó una autopsia independiente realizada por un equipo de investigadores privados. Según el informe, George perdió la vida debido a que su cerebro dejó de recibir oxígeno por la forma en la que fue inmovilizado y la presión sobre su cuello, descartando cualquier otro factor.
Y aparte de esto, las protestas se tornaron aún más violentas cuando salió a la luz de que el tatarabuelo materno de Floyd, Hillary Thomas Stewart, había nacido esclavo en 1857 y tras lograr su libertad consiguió reunir más de 500 hectáreas de tierra en Carolina del Norte. No obstante, fue despojado de ellas mediante maniobras fraudulentas llevadas a cabo por funcionarios blancos presuntamente corruptos. Como resultado, miles de personas se congregaron en más de 2000 ciudades de los Estados Unidos y en más de 60 países realizando marchas y manifestaciones donde los participantes, para honrar su memoria, se tumbaban al suelo durante 8 minutos y 46 segundos, el tiempo que inicialmente se reportó que Derek Chauvin presionó el cuello de Floyd, aunque aún así no todas las protestas fueron pacíficas. En Minneapolis, Los Ángeles, Filadelfia y Atlanta se registraron saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía. El opinar de este caso siempre ha sido muy polémico. Ay, no faltan los pendejos que aprovechan esos momentos para ponerse a robar, madre. Pues había gente que decía... Así como con lo de las manifestaciones de los mexicanos, güey, en Los Ángeles, que hay raza, güey, que nada que ver y se pone a robar, ¿no? Policía solo hizo su trabajo y, bueno, mala suerte que el compadre aquí estiró la pata. Pues no, ya que en este caso George no tenía armas y sí, estaba haciendo un dolor de huevos para los oficiales, las cosas como son, pero de ahí a dejarle la rodilla puesta incluso después de que este ya había perdido el conocimiento, no tiene ni pies ni cabeza. Y por otro lado estaban los de que, oye, ¿por qué la policía no usó un taser? Bueno, no sé, a lo mejor por cómo estaba George, si le daban con un shock de esos, le daba un yello y quedaba ahí tieso y teníamos el mismo problema. También había gente que decía, no, George estaba relajado en una esquina y de la nada 4 policías lo tumbaron al suelo. Pues tampoco, pues en el video se ve que alguien llamó a la policía por un supuesto crimen que había cometido. Se vio como... ¡Hola, Eternal! Bien, acá andamos. Tiene que... patadas y se resistía al arresto. Dicho esto, Derek Chauvin estaba lejos de ser un policía ejemplar. En sus 19 años en servicio, el hombre había acumulado al menos 18 quejas internas por conducta inapropiada, de las cuales solo 2 resultaron en cartas formales de reprimenda, mientras que el resto fue archivado sin consecuencias. Algunas de las denuncias incluían uso excesivo de fuerza y lenguaje ofensivo. Dato curioso, Derek en sus tiempos libres trabajaba en el mismo club nocturno latino donde George también trabajaba como guardia. Y no sabemos si no lo reconoció en el arresto o si hizo lo que hizo porque le tenía un rencor guardado. En 2006, Derek estuvo involucrado en un tiroteo donde un sospechoso fue abatido, aunque el jurado lo absolvió de toda consecuencia legal. Luego, en 2008, disparó contra un hombre acusado de agredir a su pareja, quien sobrevivió, y más adelante, en 2011, volvió a participar en un operativo donde hizo uso de la fuerza letal. Aún así, nunca enfrentó sanciones serias ni consecuencias reales, eso hasta ser señalado como el responsable de la muerte de George, lo que más allá de que si fue su asesino o no, deja en evidencia que Derek estaba lejos de ser un policía ejemplar, y por lo que le hizo a George, este hombre o es un psicópata o es un ignorante. Dijo la parte de la rodilla o que realmente no fue así. No, sí. En cuanto a arrestar a alguien se refiere, pues una persona sin oxígeno pierde el conocimiento de los 11 hasta los 180 segundos de obstrucción, depende de la presión ejercida. A partir de los 4 minutos ya el daño cerebral empieza a ser irreversible y ya casi a los 10 minutos es prácticamente imposible salir sin grave daño cerebral. Así que aún así, si George hubiese sobrevivido, las secuelas hubiesen sido muy graves. Y ya habiendo demostrado el mal actuar de la policía, ya me toca darle palos al otro bando. Y es que yo me acuerdo que por ese tiempo lo que se decía era como que no, George era un hombre sin historial criminal que simplemente pasaba por ahí y que la policía se la agarró con él sin motivo alguno. Y no, que ese caballero estaba sobrio, por su sangre solo pasaba agua bendita. Pues no, se pudo ver cómo el hombre no estaba tranquilito y encima decía cosas raras como que era claustrofóbico y que por eso no podía entrar a la patrulla, pero a la vez cuando lo encontraron, este estaba dentro de un auto con los vidrios hasta arriba. ¿What? Aunque lamentablemente lo que hizo que este lado de la historia no se haya compartido por ese entonces es porque la pinche policía
tardó 2 meses en subir el video de la cámara corporal. Es por ello que los medios aprovecharon y vendieron la historia de que George era un santo, y esto ocasionó unos desastres como nunca antes se había visto. En Sí, Minneapolis, me acuerdo que en ese tiempo todo el mundo tenía la foto de Black Lives Matter en TikTok. Porque yo en ese tiempo era cuando era TikToker. Así de que subía bailecitos y así. más de 1.500 negocios fueron vandalizados o destruidos, lo que causó unas pérdidas que se calculan No, yo nunca me puse la foto, pero yo me acuerdo que la Charlie D'Amelio la tenía. entre los 2.000 millones de Barretigo, dólares, sí, James, está y que padre. también miles de personas Está chill. perdieran sus empleos y negocios familiares, entre ellos la estación de policía del tercer precinto que fue incendiada, y curiosamente también quedó reducida a cenizas la discoteca donde George y el oficial Chauvin trabajaron juntos en el pasado, aunque más importante que las pérdidas materiales, 30 personas perdieron la vida a causa de las manifestaciones. La mayoría eran civiles que estaban cerca de las zonas de saqueos. Ante la magnitud de las protestas, más de 30 estados De la activaron a la Guardia Nacional y más de 200 ciudades Protestan por impusieron Palestina aquí en toques de México. queda. Pero todas las medidas de defensa fueron ignoradas por parte de la población y de figuras públicas, incluidas Cada celebridades que me y cuenta algo políticos del Kanye es algo así bien que ya habían pasado dado de la verga. espalda por completo a la policía, dejándola totalmente expuesta a la satanización de su rol en la sociedad. Y como ahora ser visto como policía era algo malo, centenares de oficiales que tomaron esta profesión con el fin de servir a la sociedad decidieron renunciar a su trabajo. Y la locura por este caso fue tal que por supuesto que tenían que salir los conspiranoicos. Y esta gente empezó a decir que la muerte de George fue premeditada y que se dio para evitar problemáticas como la crisis del fentanilo, tráfico humano y un cargamento entero que había llegado directo de China con $900,000 en billetes falsos. Y pues para muchos este cargamento tenía algo que ver con George porque él patrullas del había fuego. pagado con un billete falso. Billete que se debatió por mucho tiempo si era falso o no, y al final la evidencia y Martin, el mismo cajero que lo recibió, confirmó lo mismo. Pero en defensa de George, él aseguraba que este probablemente no era planeé. consciente de que estaba pagando con un billete falso, Sí, yo algo también que creo le eso. puede pasar a cualquier Sí, yo creo que, a ver, él pues la estaba pasando mal. Sí, definitivamente. Recayó en las drogas, sí, definitivamente. Pero eso de lo del billete falso, yo siento que sí fue como, pues le tocó. O sea, a lo mejor alguien se lo dio en plan de que pagándole por algo y o algo así, pues él lo tenía, ¿no? Y pues eso de que igual se los llevó bien verga, pues es porque estaba drogado. O sea, es como... No sé, a mí no me da la impresión de que él supiera que el billete era falso y va y paga con el billete cualquiera. Pero el problema para muchos Sí, ándale, es se que lo a pesar chamaquearon. de que le dijeron esto, George tomó el paquete de cigarrillos Andaba y se bien fue de ido. la tienda como si nada. Continuando con los conspiranoicos, estos teorizan de que en esa discoteca latina también se practicaba el intercambio de dinero a cambio de que te mojen la cachiporra, además del tráfico de personas, actividades ilícitas de las que presuntamente tanto Chauvin como George estaban al tanto, e incluso decidieron involucrarse, porque además a muchos les resulta curioso que dicho local fuese consumido por el fuego durante las protestas, y para muchos tiene sentido el que George estuviese involucrado en ese mundo de La las cachiporra. cariñosas, ¿Puedo porque opinar? luego del caso se viralizó su aparición en una película calenturienta junto a una actriz del medio. Míralo al Floyd, que no le conocías esa faceta, que el tener 5 hijos no te frene a cumplir tus sueños. Derek Chauvin fue arrestado el 29 de mayo de 2020, y días después lo mismo le sucedió a los oficiales Tou Thao, Alexander Kung y Thomas Lane. Morris Hall, quien es conocido por, según haber sido amigo de Floyd y ser testigo en la escena, no testificó en el juicio, invocando su derecho a no autoincriminarse bajo la Quinta Enmienda, pues todo apunta a que fue él quien le proporcionó todas las sustancias que Floyd tenía en su sistema, y testificar lo haría él también confesar sus crímenes, pues gran parte de la población cree firmemente estaba que lo que circuncidado, acabó hermano. con la vida de George fueron las sustancias, más no el oficial Chauvin.
¿Tú qué opinas? Y más del giro que dio la historia en marzo de 2021, pues los líderes de Minneapolis acordaron indemnizar a la familia de Floyd con $27 millones, convirtiendo a esta en la mayor compensación en un caso de derechos civiles en Estados Unidos antes de que se llevara a cabo el juicio. Algo curioso porque llama la atención que a lo largo de su vida nadie en la familia de George, salvo su pareja, pareció preocuparse por él, ni siquiera cuando enfrentaba problemas económicos, ni durante sus luchas personales con la adicción o con la pérdida de sus seres queridos. Estos jamás fueron a verlo y lo daban como un caso perdido. Pero apenas se mencionó la posibilidad de una compensación económica para su pareja, surgió un súbito interés familiar por formar parte del asunto y conseguir al menos una tajada de esa fortuna. Lo más triste es que quienes realmente estuvieron ahí para George, como sus compañeros de cuarto que lo recibieron con los brazos abiertos en sus peores momentos y lo cuidaron, no recibieron ni una muestra. El hermano lleva sus redes. Típico. ¿Se me permite expresar mi opinión al respecto? De gratitud. En 2020, organizaciones como BLM, que no puedo mencionar el nombre completo porque quién sabe qué le pasa a este video, lograron recaudar más de $90 millones por parte de donaciones para luchar contra la discriminación. Todo usando la imagen de George. Y de esta plata, 22 millones fueron supuestamente a gastos operativos, que para el que no sepa, pues no quiero aquí generalizar, pero la gente que está en la cima de esta organización, lo que hacen es contratar al primo del primo, al amigo, al vecino, y le dan cargos así súper supuestamente importantes y justifican con ello salarios de millones de dólares. Por lo menos 2.1 millones fueron a un miembro de la junta directiva por sus servicios brindados. 1.6 millones fueron solo para gastos en seguridad para su cofundadora Patrisse Cullors, y la cereza del pastel fueron los 6 millones destinados a la compra de una mansión en California de 7 dormitorios. Toda para los líderes de dicha organización, quienes ahora viven en zonas exclusivas, habitadas mayoritariamente por las mismas personas blancas que tanto habían criticado. Y esto sumado a que poco después se reveló que George Floyd estuvo involucrado en un robo a mano armada en una casa de una mujer con su hijo, que estaba entregado a las sustancias a pesar de tener 46 años y ser padre de 5 hijos con mujeres diferentes, pues los intentos de usar su imagen como prócer por parte de estos movimientos no ha encajado bien en la población. Y es que por más de que se le hicieron 2 estatuas, la imagen de George, lamentablemente o no, según cuál sea tu opinión, ahora se toma como a meme. Y ahora, poniéndonos serios, hablemos de los juicios a los oficiales. Pues hasta el día de hoy se dice que estos no fueron justos y que el Estado decidió darle la espalda a los acusados, ya que si no los castigaban fuertemente, los disturbios iban a seguir. Las acusaciones vienen desde que se ignoró completamente la primera autopsia que decía que George acarreaba problemas cardíacos y que además tenía grandes cantidades de sustancias en su sistema, y que ni siquiera se usó como evidencia el video de la cámara corporal, ya que el jurado como evidencia solo usó el video que grabó el testigo desde afuera. Como le he dado palos a los dos bandos, hay gente que se va a inventar qué es lo que pienso, así que si me van a funar, que sea por lo que realmente opino. Y esto es que, claro que estoy de acuerdo con que Derek Chauvin reciba una condena por sus actos. No hay justificación de que un supuesto profesional que lleva 19 años sirviendo a la policía haga algo como lo que él hizo. Y esto de que, bueno, George estiró la pata porque tenía problemas del corazón o lo que sea, es como que si atropellas a todos los Floyders de corazón. ¿Pueden respirar? A alguien a toda velocidad y esa persona se va para el cielo, pero resulta que tenía cáncer. Y ahora dices que, bueno, no la mató el choque, la mató el cáncer, así que no me envíen a la cárcel. Pues la vaina no funciona así. Y ahora dicho esto, no estoy para nada de acuerdo con que se santifique la imagen de George Floyd, de los movimientos que se llenaron los bolsillos con su imagen, y menos de los disturbios que tanto daño hicieron, causando pérdida de vidas y destruyendo económicamente. La anécdota. Mira, Horas, por favor, ¿cómo andamos? Ah, sí, mero, ¿te pasó? Le mandan las placas de su otro carro, parece portada un Borderlands el mural. A familias que no tenían nada que ver.
Aproximadamente el 60% de los oh my propietarios gosh. de negocios afectados no tenían seguro, y muchos de estos hasta el día de hoy no han reabierto sus locales. Ahora que toda esta gente que incentivaba las protestas, quiero que me digan qué culpa tienen los civiles de lo que hizo la policía. En serio, esta gente era como que, bueno, pues Descubrieron de alguien solo usando Google Maps. enfriaron a uno de los nuestros, así que voy a quemar una escuela y robarme un televisor de 80 pulgadas. Ajá. En el año 2022, Alexander Kuhn recibió una condena por 3 años y medio en prisión. Una parecida también recibió el oficial Tao. Thomas Lane fue sentenciado a 2 años y medio Hola, señor oficial. por no brindar asistencia médica a George Floyd, a pesar de haber presenciado el deterioro de su estado mientras estaba inmovilizado. Pero hay registros de que fue él quien llamó a los paramédicos al notar que algo no andaba bien con George. Por eso, algunos dicen que se le sentenció solo para contentar a las masas. Aún así, el oficial Lane fue liberado en agosto de 2023. En Estados Unidos existe un sistema dual de justicia donde tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales tienen sus propias leyes y capacidad para enjuiciar delitos, por lo que a cada criminal se le dan 2 sentencias, pero ambas se cumplen al mismo tiempo, y por obvias razones solo se toma en cuenta la más larga. Es por ello que la gente se confundió cuando se dio la noticia de que Derek Chauvin fue condenado a un total de 22 años y medio de prisión y luego se le dio una segunda condena de 21 años, pues una condena es estatal y la otra federal. Ambas se cumplen al mismo tiempo y no se acumulan, así que probablemente para el 2042 el oficial Chauvin esté libre, aunque la cosa no se quedó ahí, ya que en noviembre de 2023 se volvió a hablar de él porque fue apuñalado 22 veces por otro recluso en la biblioteca de la prisión federal de Tucson, Arizona. El atacante John Turskak, de 52 años, quien tiene vínculos con la mafia mexicana, en su defensa declaró que el ataque vino impulsado por el movimiento BLM y que eligió el Black Friday para cometer eso porque no había mejor día para cometer tal acto de justicia simbólica. Si te gustó el video, te recomiendo el caso de John F. Kennedy, otra historia que causó